Clase 6. En la lección de hoy vamos a aprender a industrializar el patrón que hemos construido en las clases anteriores, el patrón trasero y el patrón delantero de una falda, o sea, el modelo completo de falda base, y le llamamos industrialización a la creación de los márgenes de costura, el acabado completo del patrón con sus márgenes de costura, así como los fondos que tienen que tomar para que las pinzas puedan plegar hacia un lado, hacia el otro o planchadas. Eso es lo que haremos con este patrón base, pero antes que eso vamos a dar un repaso general a lo que hemos hecho anteriormente. En las clases anteriores aprendimos a construir este modelo o este modelo base de falda desde su origen, es decir, creando un rectángulo sobre una hoja nueva y lo que llamábamos en un plano de construcción. Plano de construcción le llamamos a lo que estamos viendo. Es decir, trazar líneas sobre una hoja en donde nos encontramos con las líneas de orientación, así como los puntos que nos van a servir para el trazado definitivo de la falda. Y por último, aprendimos a extraer la parte válida de este patrón y eso lo hicimos en el menú F4 dentro del comando sin costura para versiones V8, creo que también la 7 y la 6, pero que probablemente en versiones anteriores, en lugar de sin costura, se llama extraer. Así que activando esta función podíamos extraer la zona que quisiéramos. Como veis, solamente hago clic y si continúo también extraigo la parte interna de la pinza. Pero si no, y termino aquí, tecleamos la tecla derecha para finalizar del ratón y de esta manera, al hacer clic sobre la tecla derecha, extraemos la parte servible, digamos, del patrón. A partir de aquí también vimos cómo se podía afinar la forma y para eso tendríamos que construir puntos sobre la línea recta. La construcción de puntos se hace en F1, añadir punto, tomábamos un punto de referencia y al posicionar el punto tendríamos que mantener pulsada la tecla mayúscula para que el punto que se genere sea de curva y no sea un punto de vértice. Para visualizar ese punto de curva teníamos que tener activado puntos de curva, como estamos viendo, se ve aquí. Todo esto lo vimos, después aprendimos la forma de poder afinar la forma y eso se hacía con el comando modificar del menú F3. Solamente activábamos ese comando, hacíamos clic sobre el punto y podíamos mover el punto dando la forma curva que deseemos. También los puntos de vértice se pueden desplazar, se pueden mover con este mismo comando. Solamente que tenemos que tener en cuenta que en el momento en el que movamos un punto haciendo uso del comando modificar, como estamos viendo, la línea quedará sujeta en el punto anterior, sea de curva o no lo sea, y en el punto posterior. Pero si lo que queremos es que, una vez que movamos el punto, no se sujete la línea en el punto anterior y posterior, es decir, lo que acabamos de ver, no ocurra lo que estamos viendo, sino que se sujete en el punto que nosotros deseemos, por ejemplo, en este y en este. En este caso usaremos el comando o la función desplazar, como estamos viendo. Pero esta función la veremos con más detalle más adelante. En este momento no nos vamos a ocupar de esta función. Visto esto, tenemos los patrones definitivos de la falda y antes de comenzar con los márgenes de costura, con la industrialización, vamos a grabar este modelo con un nombre que podamos reconocer. Por ejemplo, pienso que podemos grabarlo con el nombre base falda, puesto que nos va a servir para cualquier tipo de modelos que queramos construir más adelante de falda, sea faldas con nesgas, faldas con vuelo natural, falda con canesú, con cortes, como queramos. Esta será la falda base para todo. Así que le vamos a dar un nombre y como el nombre que le pusimos en su origen, en su comienzo, no nos preocupamos de darle un nombre reconocible, sino pusimos por clase 3, clase 4, no lo sé, pues ahora vamos a crear su verdadero nombre con el que podamos reconocerlo. Hay diferentes formas de poder cambiar el nombre al modelo, pero lo vamos a hacer del modo más sencillo, que sería haciendo clic sobre la hoja del icono del modelo y con la tecla inicio lo colocamos en primer plano. Si estamos viendo
Estos cuadraditos amarillos, que son los campos sobre los cuales podemos rellenar nombre de modelo, comentario o cualquier tipo de texto que queramos añadir y que puedan aparecer cuando se impriman las piezas. Y si no vemos esos cuadros, si no vemos esos campos, pues lo visualizamos en presentación activando cartucho. Si no lo tenemos activado, como por ejemplo en este caso, no podemos ver los campos donde tengamos que escribir los textos. Porque en otras versiones ya se dijo que en lugar de presentación, pues pone visualizar, lo mismo es, y nos vamos a cartucho y en visualizar o presentación, activando cartucho, pues ya tenemos visible los campos. Teniendo visible los campos, en edición, editar, nos dirigimos al campo del nombre, hacemos clic sobre él y podremos escribir el nuevo nombre. Y le vamos a poner falda, o mejor dicho, base primero, vamos a ponerlo en mayúscula, base, guión bajo, falda. Vosotros podéis poner lo que queráis, pero como va a ser una falda base que nos va a servir para cualquier tipo de prenda, pues para identificarlo lo mejor es ponerle base y después se trata de una falda. Después tenemos otros campos, código analítico, referencia, son campos donde podemos escribir lo que queramos. Pero esos campos están limitados en el número de caracteres. El que más caracteres admite es el campo de comentario. Por ejemplo, en este caso, aquí vamos a colocar las medidas del patrón al que corresponde. Por ejemplo, en este caso de la falda, las medidas del patrón definitiva han sido, creo que eran 70 de cintura, caderas 97 y largo, creo que era 54. Cuando valido con intro, se cambia, aunque aquí en principio no lo veíamos, pero una vez que validamos, ya aparece el texto que hemos escrito. En código analítico, lo que queramos, en referencia, vamos a colocar simplemente base falda. Vamos a colocar una F porque no admite muchos caracteres y lo que queramos, como si no queremos escribir nada. Valido con intro y nada más. Una vez que grabemos, el modelo cambia el nombre y se va a llamar a partir de ahora base falda. Mantendremos el anterior nombre también como modelo, es decir, se van a mantener los dos, puesto que al cambiar los nombres no aplasta, digamos, un archivo o un fichero, no aplasta al otro, puesto que son nombres diferentes y se conservan los dos. Pero vamos a repasar algo muy por encima que ya lo hicimos en la lección 2 y era la configuración de los caminos de acceso, es decir, de las rutas donde se van a grabar los modelos por defecto y desde donde nosotros podemos recuperar los modelos por defecto. Y para evitar tener que estar buscando siempre la carpeta, pues de esa manera cuando entremos en este programa pueden ir directamente con solo archivo grabar o guardar en este caso, pues se guardaría en la carpeta que tengamos configurada, en la ruta que tengamos configurada. Por lo tanto, ya explicamos la lección 2 que eso se configuraba en rutas de acceso. Al hacer clic sobre rutas de acceso, tendríamos que ver que efectivamente desde donde vayamos a abrir un modelo, tengamos configurada la carpeta modelos y donde queramos guardar un modelo, pues la configuración también la tenemos aquí. Y sería esta ruta, que también es la misma que este servidor datos modelo, es la misma ruta, todo va dirigido a lo mismo. Así que abrir modelo lo teníamos configurado ya, cada uno en su carpeta, o sea que no tenéis por qué copiar los mismos que yo tengo aquí. Y si no, pues hacemos clic sobre la banda amarilla que vemos aquí y podemos elegir nuestra carpeta en el lugar donde deseemos y aceptamos. De esa manera pondríamos nuestra carpeta en esta primera banda amarilla. Si queremos traspasar esa ruta a los demás dentro de esta zona, pues con hacer clic en este signo pasaría directamente la misma ruta que ya tenemos localizada en la primera banda o fila amarilla, pasaría a todas las demás. Y si le diéramos a este segundo icono, que parecen como dos signos de admiración, pues directamente se copiaría esta misma ruta pues a todas partes. Visto eso, nos vamos de nuevo a archivo y directamente guardar. Una vez que hagamos guardar, si nos aparece este aviso, esta ventana,
pues tendríamos que darle a continuar siempre que lo que queramos es que este archivo sustituya al anterior, porque lo que nos está indicando es que ya hemos grabado anteriormente, hemos hecho una rectificación, una modificación del archivo y queremos que sustituya el actual al anterior. Si no quisiéramos que fuera así, pues paramos. Y si hacemos guardar, no lo aplasta, sino que se genera un archivo tipo error por si queremos tener los dos. Generalmente le vamos a dar a continuar para que de esa manera podamos conservar nuestro trabajo sin riesgo a perderlo todo. En el caso de ser la primera grabación, no aparecería ningún aviso. A continuación vamos a crear una variante. La variante es como crear un modelo, pero más adelante daremos explicaciones más detalladas sobre la creación de la variante y sobre el concepto de variante. Ahora mismo solamente la vamos a crear porque la vamos a necesitar para lecciones posteriores. Menú F8, bien en estos rectangulitos o bien directamente desde el teclado. Y dentro del menú F8 tenemos aquí en la zona de variantes lo primero que pone variante. Si no lo viéramos, pues tendríamos que plegar algo de lo que tenemos aquí, es decir, alguna zona de menús como vemos aquí, y así desplegamos mejor lo que hay visible en la parte inferior de la pantalla. Activamos o hacemos clic sobre variante, aparece ventana y le vamos a colocar el mismo nombre a la variante que al modelo. Vuelvo a repetir que más adelante se darán más explicaciones sobre la variante. Nombre de la variante le vamos a colocar lo mismo que al modelo, base-falda. Validamos con intro, aparece ventana, vamos a bajarla. A continuación, crear artículo pieza, hacemos clic sobre una pieza y clic sobre la segunda. En la versión V8, al hacer clic sobre la pieza, las piezas entran dentro de esta ventana, aquí las visualizamos, 1 y 2, pero no vamos a dar demasiadas explicaciones. Y a su vez cambian el tono del color. Pero en versiones anteriores a la 8 no veremos ese cambio de tono de color, solamente quedarán dentro de la creación de la variante, pero no veremos cambiado el color de las piezas. Cerramos, volvemos a grabar para no perder lo que hemos hecho y ya hemos terminado la creación de la variante. Vuelvo a repetir que no está completa, pero que llegaremos más adelante a explicarlo con detalle. Este modelo lo vamos a conservar como base y vamos a comenzar uno nuevo utilizando esta base. Por lo tanto, hacemos archivo, nuevo, y vamos a colocar el nuevo nombre del nuevo modelo y le vamos a llamar clase 6. Si después queremos, le cambiamos el nombre, pero en principio le vamos a poner clase 6. En cuanto validamos con intro, nos aparece el icono del modelo para indicarnos que tenemos un nuevo modelo abierto. Todo lo anterior ha desaparecido, pero al cambiar el nombre no tenemos riesgo a aplastar lo que ya teníamos hecho de antes. Voy a continuación a seleccionar archivo, insertar un modelo. Y lo que vamos a hacer es insertar las piezas del modelo que teníamos grabado como base de falda. Lo primero que nos aparece en pantalla es esta ventana. Vemos aquí donde pone directorios modelos y un asterisco. En algunos casos no se ve el asterisco. Bueno, lo voy a quitar por si no lo viéramos. Y vamos a colocar el nombre del modelo que queramos insertar, puesto que nos va a servir esa base para crear un nuevo modelo, como ya dijimos en lecciones anteriores. El modelo que vamos a insertar se llama base en singular, _falda. Si no nos acordamos bien, por ejemplo, vamos a poner solamente base, y si no nos acordamos bien, a continuación, asterisco. Y entonces buscaremos todos los patrones, o todos los modelos, mejor dicho, que comienzan por base. Yo voy a colocar algo más, base
porque tengo muchos modelos que comienzan por base, voy a comenzar por base guión bajo y nada más. Valido y me aparecerán todos los que comienzan por base guión bajo. Veo base guión bajo DA LDA y base guión bajo falda. Como veis, la extensión después del punto es MDL. Esta extensión MDL indica modelo. Todo lo anterior vosotros no vais a tener probablemente nada porque son carpetas que están dentro de nuestra carpeta modelo y no importa. Lo que nos importa son los MDL. Arriba vemos la dirección donde se encuentran, o la ruta donde se encuentran los modelos. Si no fuera así, pues tendríamos que, haciéndole clic en UP, podemos bajar hasta dejar la zona esta en nada, pues tendríamos que buscar la dirección donde se encuentra nuestra carpeta modelos. ¿Cómo lo hacemos? En cambiar, librería, vamos buscándolo. Yo lo tengo por defecto aquí ya, acepto y ya lo tenemos. Luego, si veis que no os aparece por defecto, tendréis que buscarlo en cambiar librería. La localizáis y ya lo tenemos. Repetimos, base falda, MDL, MDL, esta es Dalda, la falda es esta, con lo cual aquí tecleamos con la tecla derecha con el objetivo de abrir todo el contenido que tenga en piezas, en patrones o en variantes el modelo falda. Si le doy a la tecla derecha, observamos que se abre lo que estamos viendo. ¿Qué significa esto? El primero, con este símbolo, que son como dos guiones, terminado en flecha, y pone base-fal. Esta es la variante, no ha salido la A porque tiene un número limitado de caracteres. Si yo, y lo que tenemos aquí abajo, son cosas válidas y no válidas, igual son piezas de patrones en construcción, son piezas que están incluidas en la variante, de todo. Pero a mí lo que me interesa es coger las piezas que están dentro de la variante, con lo cual vuelvo a acercarme con el cursor a base-falda, este iconito o este símbolo que vemos aquí de dos líneas cortitas terminada en flecha, y con la tecla derecha del ratón abrimos también la variante. ¿Qué nos aparece? Lo que nos aparece que tienen este símbolo, dos puntas de flecha, como estáis viendo, significa que lo que hemos abierto son aquellas piezas que tenemos en la variante, que son las que verdaderamente me hacen falta, el delantero y el trasero. Lo último que hicimos, colocarla dentro de la variante. Así que voy a seleccionar estas dos piezas arrastrando con el cursor, haciendo clic primero en la primera pieza y arrastrando el ratón. A continuación, hago clic sobre este simbolito y lo paso a esta ventana. Una vez que estén en la ventana de la derecha, cargar fichero. Y de esta forma ya tenemos las dos piezas en el nuevo modelo. Si queremos ya podemos grabar en archivo guardar para no perderlo. Y al ser la primera grabación no aparece nada, ninguna ventana. Pero si ya lo hemos grabado anteriormente, en este caso yo ya lo grabé antes, me aparece que existe. Si quiero quedarme con lo que tengo ahora, hago continuar. Una vez que dispongo de los dos patrones, pues ya podemos empezar con la industrialización. Esta pinza está huecada y lo que vamos a hacer primero es crear el fondo. ¿Cómo se crea el fondo? Pues seleccionamos el menú F5, rellenar pinza. En otras versiones pone sombrero. Pues es igual, es el mismo comando, pero hacemos clic sobre este pellizquito que vemos aquí, como si fuera un pequeño pliegue, como si fuera un triangulito, ¿lo veis? Hacemos clic sobre él y se despliega esta ventana. Bueno, vamos a explicar pocas cosas de esta ventana, y en piquetes pliegue, eso sí, vamos a hacer clic y observamos lo que vemos. Esto quiere decir, cuando son pliegues o tablones o tablas, pues donde queremos que aparezcan los piquetes. Como esto es una pinza, pues queremos que aparezca aquí y aquí. Si quisiéramos aquí y aquí, pues también tecleamos lo que es dentro, en el fondo de la pinza. Pero generalmente
lo vamos a hacer de esta forma, aquí y aquí. Después tenemos herramientas del piquete. Bueno, lo de las herramientas de piquete, si hacemos clic, son 4 tipos de piquete con diferentes formas y simplemente van a servir para que una vez que se imprima el patrón, pues haya unos que terminan en forma de triangulito, otros que son simplemente una línea, o depende, y de una largura o de otra, en fin, normalmente yo tengo este que es el 21 y la configuración se hace en el programa del plotter. Ahora mismo no nos interesa, dejamos activo el formato 21 de pliegue. En cuanto a sin marca, vosotros podéis estar de otra manera, puesto que al hacer clic sobre este cuadradito aparece diferentes tipos, como estáis viendo, sin marcaje, marca 35, marca 36, 37, etcétera. Pues lo mismo que con los piquetes. La marca son señales que se hacen en la tela para indicar a la costurera, por ejemplo, dónde termina el extremo de una pinza, hasta dónde hay que coser la pinza, o bien la posición de un bolsillo, por ejemplo. Por lo tanto, debemos de tener diferentes tipos de marca, diferentes formas en la marca para diferenciar cuando se trata de una cosa o de otra. Por eso, en este caso, tenemos que seleccionar el tipo de marca que queremos, 35, 36, 37, etcétera. Y después, en el plotter, configuraremos la forma que tienen que tomar y la dimensión, el tamaño de cada una de las marcas. Taladro fondo de la pinza. ¿Qué significa taladro fondo de la pinza? Si hacemos clic sobre taladro fondo de la pinza, a veces no vemos nada y no podemos seguir actuando porque se nos ha quedado detrás la ventana. Así que lo bajamos y vemos que por defecto en este caso aparece 10, podría no aparecer nada. Y vamos a dejarlo en 10. Y si no tenéis nada, vamos a poner 10. Ahora os explico para qué sirve. Valido con intro. Y ya está. Cierro. Y cierro. Hago clic sobre el primer punto, sobre el vértice en este caso. Clic sobre uno de los lados. En función al orden, ya lo veréis, la pinza plegará sobre un lado, sobre este lado o sobre el otro. Eso cuando lo veáis, decidid. Y clic sobre el segundo lado, que no lo habéis visto bien, lo vuelvo a repetir. Clic sobre este punto, clic sobre este otro o sobre este, voy a hacerlo al contrario, clic sobre este y soltamos. Se nos genera una nueva hoja, es decir, no se estropea la anterior, aquí lo tenemos, y esto sería otra hoja. Si no viéramos la nueva hoja, le damos al punto para poder visualizarlas todas. Y si la tenemos aquí, pues muy bien. Como veis, se ha creado el fondo y se ha convertido la línea que teníamos antes en un taladro, el vértice de la pinza en un taladro, en un punto, con un símbolo determinado, que después no tiene nada que ver con el que salga en el plotter. En el plotter se va a configurar este símbolo de tipo 35, pues con una dimensión y con una forma determinada. Lo que sí ha desaparecido es la línea. Y a su vez, si sobrepusiéramos una pieza sobre la otra, veríamos que a la vez el punto se ha desviado 1 centímetro sobre la bisectriz de este ángulo, o sea, sobre el centro. Vamos a ver. Voy a colocar una pieza encima de la otra y veríamos cómo la pinza terminaba aquí y sobre su bisectriz a 1 centímetro se ha colocado el extremo de la pinza. De esta forma ya tenemos el taladro, porque en el corte industrial pues tendríamos que indicarlo de esta manera. Sería una marca que con una herramienta de punzón que gira a mucha velocidad separa la urdimbre de la trama del tejido y hace una marca como de pequeño quemado. Hay quien no le gusta utilizarlo, pues porque se puede desviar cuando se cortan muchas capas y entonces usaría una plantilla con la forma de la pinza, pero en el caso de dejar el taladro, pues sería de esta manera que estáis viendo. Colocamos nuestro taladro aquí y las costureras, el taller de confección, sabría que tiene que seguir el dibujo de la pinza a 1 centímetro de separación la costura.
pero la línea no la vamos a dejar y lo voy a dejar así porque estamos industrializando el patrón. Vamos a continuar con el patrón delantero. Rellenar pinza, hacemos lo mismo. No es necesario ya cambiar la configuración de los piquetes ni del extremo, puesto que ya lo tenemos del patrón anterior, de la espalda. Y hacemos lo mismo. Hacemos clic sobre el vértice, clic sobre uno de los lados, por ejemplo en este, clic sobre el otro y ya tenemos nuestra pinza. Aquí hacemos lo mismo. Y ya tenemos los dos. Se generan nuevas hojas. Esta no me hace falta. Le voy a dar a la Z minúscula, que es para suprimir la pieza. Y fin inmediatamente, porque si no lo voy suprimiendo todo. Pues ya tengo mi pincita y la otra también. Si al crear el fondo de la pinza nos saliera este desajuste, como estamos viendo, vamos a hacer un zoom. Es decir, que el fondo se ha creado con precisión hasta llegar aquí, porque este largo de aquí a aquí ahora es igual a este otro largo para que coincidan perfectamente los dos laterales de la pinza. Si no coinciden, tendremos que reajustarlo uniendo este punto hacia este. Para eso tenemos diferentes opciones. Una de ellas es convertir este punto en tipo 1, ya que es un punto cuadradito en tipo 2 y no se puede suprimir, no se puede borrar. Así que en F3 lo vamos a pasar a tipo 1, como estáis viendo. Y a partir de ahí ya sí podemos suprimir con la tecla Sub del teclado. A partir de ahora coinciden perfectamente los dos laterales de la pinza. Si tuviéramos que afinar la curva pues la afinamos. Añado un punto. En este caso yo había dejado el patrón sin reajustar las pinzas con la idea de que podamos ver ese defecto. Si lo hubiéramos hecho antes, pues no pasaría nada, hubieran coincidido perfectamente los dos puntos. En este caso voy a retocar un poco la curva y aquí voy a hacer lo mismo. Este es el que cuenta y este se adaptará a este. De tal forma que lo paso a tipo 1 y lo suprimo. Ahora sí, están perfectos. Como estáis viendo, si quiero voy añadiendo puntos para afinar un poquito mejor las curvas. Que ya digo que se había conseguido afinar antes, pero yo he utilizado un patrón cuya cintura estaba construida en forma recta para que pudiéramos ver estos pequeños desajustes y saber cómo poder solucionarlos. Esto lo tenemos terminado. Observemos cómo vemos el patrón de la espalda, que coincide con precisión. No es necesario hacer nada. Y lo último que nos queda es dar margen de costura. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Activamos el menú F4 y arriba tenemos industrialización, costura línea y costura pieza. Vamos a usar la costura línea. Después, en la siguiente clase, explicaremos con más detalle qué diferencia hay entre costura línea y costura pieza. Ahora solo vamos a generar la costura alrededor de la pieza a través del comando costura línea. Y aquí podemos hacer dos cosas. Uno, haciendo clic sobre la línea, le podemos dar un valor de costura, que en este caso se lo vamos a dar de 10 y de 10. Principio y fin. Hago clic y ahora veremos qué significa. Aunque no veamos nada, no nos preocupa. Pero la línea es esta, entre un punto cuadradito o de tipo 2 y un punto de tipo 2 se va a generar la costura, pero en lo demás no. Porque tendría que ir línea por línea. Eso es una forma de poder crear línea a línea las costuras de forma diferente. Todavía no la vemos, pero no nos preocupa en principio. La otra forma sería mediante el mando selección, o sea, con la tecla derecha del ratón y arrastrando como si fuéramos a hacer una lupa. De esta manera soltamos
y englobamos toda la pieza. A esto le llamamos selección de toda la pieza, de todas las líneas de la pieza. En el momento en que activo costura línea, hago clic sobre una de las líneas y la costura directamente la vamos a generar a la pieza completa, sin tener que ir línea por línea. Volvemos a repetir que no la vemos. No pasa nada, ahora la veremos. Aquí hago lo mismo, selecciono todo y costura línea, pieza completa. Como ya tenemos relleno por defecto 10 y 10, valido con intro y también lo tenemos. Volvemos a la anterior, al patrón trasero. Visualizo la línea de costura activando del teclado la tecla AL y 3. Y como vemos, la costura se ha generado hacia adentro y no hacia afuera. Bien, nosotros simplemente damos el valor y puede que se genere hacia afuera o puede que se genere hacia adentro. No importa, porque lo que tenemos que hacer ahora es cambiar la costura y la que iba o la costura que va por dentro que pase a estar por fuera, por el exterior. ¿Y cómo lo hacemos? También dentro del menú F4, abajo, si no lo vemos, quitamos alguno de los grupos de comandos, por ejemplo, industrialización, y vemos si ya podemos visualizar una función que se llama cambiar costura externa interna. Hacemos clic sobre él y cuando hagamos de nuevo clic sobre la hoja, sobre el interior de la hoja, la costura cambiará, como estamos viendo. Lo mismo haremos aquí y cambia. A veces no es necesario porque la costura sale por fuera y otras veces sale por dentro. Pero eso no nos importa, después la cambiamos y ya la tenemos por fuera. ¿Qué vamos a hacer? Pues que como todo lleva 1 centímetro de costura, por eso hemos englobado mediante una ventana que seleccione todas las líneas y le hemos dado el valor a todas las líneas por igual. Pero en este caso la costura del bajo va a ser de 4 centímetros. Así que nos vamos a dirigir de nuevo a esta pieza y a esta otra, una a una. Activamos de nuevo costura línea, con lo cual volvemos a desplegar los comandos del menú que teníamos plegado y le vamos a dar un valor de 40 milímetros y 40. Y aquí hacemos lo mismo, simplemente hago clic sobre la línea y con la misma flechita que tenemos en el teclado, las 4 flechitas que tenemos, una hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado izquierdo y derecho, basta con que le demos de nuevo 2 veces a la tecla hacia abajo para que ya tengamos también generada la misma costura con el mismo valor en la espalda que en el delantero. ¿Qué nos queda? Pues nos queda colocar piquetes en el bajo. Activamos F2, piquete, hacemos clic aquí y clic aquí. Visualizamos y si no vemos nada, de nuevo al 3 del teclado y lo observamos. Al hacer clic sobre este punto, este piquete podría salir proyectado hacia acá o acá. Si eso es así, está bien, y si no estuviera bien, pues tendríamos que cambiarlo. Ya veremos cómo. Vemos este, por ejemplo, que se ha proyectado mal. Así que hacemos orientación, nos dirigimos a este punto, que es donde hemos generado el piquete, y lo proyectamos en esta dirección. Ya cambia, como estáis viendo. Para visualizar los piquetes, tendríamos que darle a la tecla AL, como hemos dicho antes, y a la vez manteniéndola pulsada a la tecla 3, al número 3. Y así se visualiza toda la parte que le llaman, esto que vemos en línea roja, se le llama línea de corte, porque es por donde hay que cortar en la tela. Aquí vamos a colocar otro piquete y orientación hacia acá. Por último, vamos a dejar de visualizar en línea roja la línea de corte con solo al 3, al más la tecla 3. Y por último, como este es el centro delantero, le vamos a quitar la costura, o sea que de nuevo entramos en industrialización,
suprimir costura línea. Hacemos clic sobre la línea y esta parte de aquí le daremos lomo en la otra clase, pues nos quedará sin costura. Hemos preferido dar costura a las líneas utilizando la función de selección de líneas y después suprimir o cambiar la costura en las zonas donde lo necesitemos. Es preferible hacerlo así para que nos acostumbremos, puesto que es más lento ir de línea en línea. Así que hemos preferido, ya digo, de hacer una selección englobando toda la pieza, dar a todo 1 centímetro de costura y después cambiar, quitar la costura del centro delantero y darle una costura diferente al bajo. Así que podemos verla de forma sombreada y en siguientes lecciones ya digo que vamos a insistir más sobre las costuras y sobre las formas que pueden tener las diferentes esquinas de costura.